Como el número de inmigrantes en los Estados Unidos aumenta, la importancia del bilingüismo se hace más evidente. En una comunidad diversificada es cada vez más común que el bilingüismo es un precursor de una vía de éxito en el mundo. Es importante que las escuelas en los Estados Unidos se adapten al aumento de los estudiantes bilingües para preparar y hacer sus educaciones las mejores posibles. La educación bilingüe es una forma de educación en que la información es presentada a los estudiantes en dos o más lenguas. Hay unos tipos de esta forma de educación, incluyendo la inmersión bidireccional, también conocido como la inmersión de lengua dual. Los programas bidireccionales tienen las aulas bilingües integradas con hablantes con fluidez de ambos inglés y español, y el currículum se enseña en los dos idiomas alternativamente. El objetivo de este enfoque es que todos los estudiantes adquieran fluidez en ambos idiomas. Según el censo del año 2000, 1 en cada 6 niños en edad escolar hablaba un idioma distinto del inglés en casa. Es necesario que estos estudiantes se proveen en la aula. Los programas bilingües fomentan el éxito académico y acostumbran a los inmigrantes a una nueva sociedad. Hoy en día, la competencia en solo un idioma no es suficiente para el éxito económico, social y educativo. Muy a menudo, la interdependencia global y la comunicación de masas requieren la capacidad de funcionar en más de una lengua. Mucho del debate sobre la educación bilingüe proviene de una expectativa poco realista de resultados inmediatos. No obstante, los estudios longitudinales muestran que los estudiantes en un programa bilingüe que no hablan inglés no solo alcanzan a sus compañeros, sino muchas veces los sobrepasan académicamente y lingüísticamente. Los programas solamente en inglés erradican la lengua materna de los inmigrantes, mientras que los programas bilingües sirven para mantener ese idioma y añadir una lengua nueva a él sin perderlo. Estos programas son imprescindibles a la sociedad de hoy y la educación de los niños. Proveerán a la juventud de nuestro país con las herramientas que necesitan para hacerse miembros exitosos de nuestra sociedad global. De hecho, las exploraciones cerebrales de muchos estudios de investigación muestran que hay más actividad en las cortezas prefrontales de los niños bilingües que de los niños monolingües. Es decir, los niños bilingües tienen un nivel superior de la función ejecutiva, un principal predictor del éxito académico y el bienestar a largo plazo. Seattle es una ciudad muy globalizada, pero todavía necesita globalizar su sistema educativo. Aunque el estado de Washington en su conjunto es uno de los 10 principales estados en relación con la cantidad de refugiados y inmigrantes que recibe, las escuelas públicas de Seattle no tienen muchos programas bilingües. Los estudiantes bilingües actualmente representan el 11% de la población del distrito escolar. Estos estudiantes a menudo necesitan atención extra no solo debido a la barrera de los idiomas, sino porque la mayoría no tiene familias que pueden entender cómo el sistema funciona o que tienen mucho dinero o recursos. Programas de las escuelas públicas de Seattle que sirven los estudiantes inmigrantes son débiles. En la mayoría de los casos, el distrito escolar pone a los estudiantes que no pueden hablar inglés en las clases regulares antes de que estén listos o en programas específicos en ciertas escuelas en el distrito. Además, el sistema educativo tiene una lucha con la cantidad de lenguas que se hablan por los niños en las escuelas públicas de Seattle, desde español hasta chino y todos los idiomas en el medio. Sin embargo, hay unas buenas escuelas bilingües en Seattle para una variedad de idiomas. Más dinero y apoyo se deben asignar a esta causa, especialmente cuando una persona toma las dos ideas siguientes en cuenta. Primero, cuando los Estados Unidos se comparan al resto del mundo, es evidente que los Estados Unidos necesitan mejorar sus habilidades de comprender y aprender otras lenguas.
Otra razón por la importancia de las escuelas bilingües es que las lenguas son más fáciles para aprender en la juventud que como un adulto. Es importante que Seattle y el resto de los Estados Unidos aumentan la cantidad y calidad de las escuelas bilingües y otros programas para mejorar el bilingüismo en este país.